Ingenio Networks y Grupo Fórmula presentan Libre Comercio. Libre Comercio. Un espacio de opinión, análisis, investigación y tendencias del fascinante mundo de los negocios internacionales. Abordaremos junto a especialistas y los líderes más reconocidos temas de actualidad relacionados con el comercio internacional. Conduce René Pedrera Manzanilla. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más. Estamos transmitiendo desde los estudios de Grupo Fórmula Yucatán a toda la República Mexicana a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el primer programa del año, les deseamos desde el programa Libre Comercio, todos los que formamos y conformamos el programa, todos los operadores, todos los que hacen posible este programa, pues que pasen sea un excelente año, un excelente inicio de año, que mucha salud, mucha prosperidad, muchos éxitos y sobre todo muchísimo comercio exterior. Hoy tengo un programa muy interesante, vamos a platicar con dos grandes amigos. Quiero darles la bienvenida y quiero agradecerles que estén con nosotros al doctor Raúl Vela Manzanilla. Mi estimado Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, René, a ti por la invitación. Siempre un placer estar contigo platicando del comercio y del comercio internacional. Y comercio internacional, comercio exterior, negocios internacionales. Quiero darle la bienvenida también al doctor Daniel Caro. Muchísimas gracias, Daniel. No, René, pues como siempre, un placer acompañarte y estar contigo en esta mesa para tocar temas muy importantes, muy ¿no? importantes, del ¿no? ámbito exactamente, del y mencionar que ambos son pues catedráticos de la Universidad Autónoma de Yucatán, en particular de la Facultad de Economía, y pues Daniel tienes también, has estado con nosotros, nos estás acompañando en la Universidad de Ingenio para algunas materias. Esperemos que Raúl también pronto ya esté con nosotros por allá, que nos brinde sus conocimientos, ¿no? en Ingenio. Pero hoy vamos a platicar un tema muy importante, un tema que hemos estado escuchando, que se ha estado dando desde ya algunos años. Ahorita ya se está conformando un poquito más con este nuevo gobierno, con estas nuevas administraciones, tanto federal como estatal, y que son las oportunidades de todo lo que se está planeando para Yucatán en relación al comercio exterior, ¿no? Hemos escuchado algunos temas como es la ampliación del Puerto Progreso, como es el tema del transísmico, la conexión del transísmico, el ramal que va a tener con Puerto Progreso, ampliación del aeropuerto de Mérida, construcción de astilleros, muchas oportunidades que vienen para Yucatán. Y creo que viéndolo desde un punto de vista, yo siempre digo que me encanta tener cuando platicamos entre académicos, entre catedráticos. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno te dice que todo está maravillosamente bien, ¿no? Y te vas con el empresario y el empresario te dice que todo está terriblemente mal, ¿no? En cambio, cuando estamos entre académicos tenemos un punto de vista, yo creo que un poco más centrado en datos, centrado en información, en objetividad, ¿no? Y eso es lo que también hace que la información que nosotros demos, pues ya esté sobre esos parámetros. Y además es importante, ¿por qué? Porque al final estamos en la formación del recurso humano valioso, recurso humano que sí o sí vamos a necesitar en nuestro estado para concretar todas estas obras. Estas obras de nada sirven si no tienen un recurso humano, sobre todo de la región, sobre todo del estado, para impulsar a Yucatán y impulsar estas obras. Entonces, no sé si empezamos, Raúl, ¿cómo ves el panorama para Yucatán este 2025? Pues mira, René, es un año interesante. Desde luego que hay mucha expectativa, derivado desde luego por esta situación de la elección de Donald Trump, que a manera de visión global siempre va a ser un tema que va a estar a los ojos de muchos, ¿no? De esas expectativas de qué iba a pasar, cómo se iban a mover los mercados, cómo se iban a mover las condiciones generales. Y desde ahí ya empiezas a ver para dónde se va a mover ¿no? Ciertas tendencias que van a haber en el panorama, sobre todo de la parte que nosotros vemos mucho, que es el comercio y la parte de las relaciones internacionales. Ha hecho planteamientos bastante interesantes desde la cuestión de aumentar los aranceles, específicamente hablando de tema México. ¿Lo consideras como, bueno,
yo siento que al principio, no sé, Daniel, también, si tú qué opinas, al principio fue una especie como de botín político, ¿no? O sea, con esto yo voy a ganar electores. Lo preocupante es que ya terminaron las elecciones, ya ganó y lo sigue diciendo. Esa es la cuestión, ¿no? Que muchas veces, y lo vimos cuando él estuvo en su periodo anterior de gobierno, muchas cosas de las que él habló al final pues no se llevaban a la realidad, porque también hay que entender que hay una dinámica natural de los países, ¿no? De cómo funcionan. Y pues también, así como México depende mucho de la economía estadounidense, pues también Estados Unidos depende mucho de la economía mexicana, ¿no? Pero se ha mantenido en la agenda, ¿no? El tema de estos famosos ajustes arancelarios, y es lo que a veces pues pone en grandes expectativas pues a los empresarios, ¿no? Porque al final pues los empresarios son los que operan el comercio y a quienes directamente les afectaría esta cuestión. Han habido pues varios análisis, varios escenarios, varios planteamientos donde pues quizá pondría un poquito de tensión en la relación. Entonces, bueno, para Yucatán específicamente pues también implicaría retos, ¿no? Es decir, cómo los diferentes productos los que Yucatán destaca pues pudieran verse afectados en algún momento por estas iniciativas que puedan existir, ¿no? Entonces ahí sería como que el primer elemento que tendríamos que tener en cuenta. Así es. Y ustedes creen, y les pongo aquí la pregunta sobre la mesa, ¿creen ustedes que la reacción de la presidenta en el tema de aranceles, ya textiles, ya estamos anunciando ya el 35% de aranceles para textil, es una especie de compensación o una especie de darte cuenta, Estados Unidos, que sí estoy haciendo cosas para aminorar el impacto? Correcto, en efecto, pues sabemos que prácticamente pues gran parte de los textiles que se están comercializando del exterior hacia México, ¿de dónde vienen? De Asia. ¿Quién es el principal rival ahorita en cuestión de comercio de Estados Unidos? Asia. ¿Qué está haciendo la presidenta? Te está demostrando a ti, Donald Trump, mira, ahí le puse aquí un impuestito para que veas que también pues yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Y cuando tú llegues y todas las amenazas que me hiciste, pues quizás te retractes un poquito. También considero que, retomando lo que comentaba Raúl, quizás aumentar los aranceles de una manera muy abrupta por parte de Donald Trump, lo veo muy complicado. Sería como que, coloquialmente decimos, darse un balazo en el pie ellos mismos, ¿no? Sabemos que gran cantidad de las materias primas que ellos utilizan para su producción salen de aquí de México. Correcto. Entonces sería una afectación. Lo que tú comentaste, que pues, a lo mejor fue una estrategia política para ganar votos, que al final de cuentas pues le funcionó. El señor pues ya tomó la presidencia, pues sí, efectivamente, pues es ver qué va a pasar, ¿no? Y también, como comenta Raúl, es muy importante, ya aterrizándolo a Yucatán, que tanto empresarios como todos los que estamos metidos en el área de comercio internacional, pues empezar a prever pues algunas situaciones para poder contrarrestar en caso de que esto se llegue a dar. No, sí, claro, lo que tú dices, Daniel, Raúl, o sea, un 25% de inicio es un impacto terrible para la economía. Digo, para la economía de Estados Unidos es un impacto fuerte, pero para la economía de México sería catastrófico, ¿no? Como bien dicen, mucha de la materia prima pues viene de Estados Unidos, aquí se transforma, se retorna, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos productos que no van por ese proceso, sino que son productos que de alguna manera van del productor al consumidor de Estados Unidos. Ahí están pues todo el tema agrícola, ¿no? Todo el tema también de diversos productos. Yucatán tiene muchos productos que se exportan hoy por hoy a Estados Unidos y viceversa. Recibimos muchísimos productos de Estados Unidos para consumo directo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tuviera ese grado de afectación, porque Raúl, que me digas, oye, te pongo un 25%, oye, pues yo en contestación te voy a poner también el 25% a Estados Unidos. Entonces sí, ahí empieza el problema, porque al final de cuentas, ¿quiénes van a sufrir de estos impactos? Bueno, de entrada las empresas, y segundo, como bien mencionas, el consumidor final. El consumidor, claro. El consumidor final, ¿no? Que al final va a haber reflejado un aumento en los costos. Exactamente, y empieza a afectar también otras cosas como la logística, ¿sí? ¿no? Las cadenas de abastecimiento. ¿Y qué pudiese ocurrir en esta situación, no?
que hay algunos países que ya lo hacen. Vamos a empezar a triangular para irnos evitando esos problemas, ¿no? el pago de esos impuestos, ¿no? Que prácticamente sabemos que hay muchos países que ya lo hacen, sobre todo Asia es muy dado a triangular mercancías para pues ingresarlas a países donde tienen acuerdos, tratados para evitar el pago de esos intereses. Entonces ahí sí sería una afectación muy importante. Interesante. Vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con estos temas. ¿Qué les parece? Regresamos. Estamos iniciando. Síguenos en nuestras plataformas digitales: X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal. Experiencia que libera. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Iniciamos el 31 de enero. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de regreso en Libre Comercio. Muchísimas gracias. Me acompaña el doctor Raúl Vela Manzanilla y el doctor Daniel Caro Cantón, platicando un poquito sobre todos los temas que vienen en boga, ¿no? En comercio exterior. Estamos platicando un poquito de lo de Estados Unidos, ¿no? Y a veces lo tomamos muy a la ligera y tenemos que entender que es el 85%. ¿Y por qué no hay tanta afectación? Estados Unidos le manda a México el 1% de su producción. México le manda a Estados Unidos el 85% de su producción. Allá es donde está el riesgo. El riesgo, ¿no? La preocupación. La preocupación, ¿no? Sí, porque Estados Unidos, ok, pone el 25%, al final de cuentas no es tan... Entonces ahí sí, y lo que tú decías, Raúl, un poquito ahorita fuera del aire, el tema de los bloques de negociación. Primero, el equipo de negociación. Recordemos que en el TEMEC, cuando del NAFTA al TEMEC, pues se conformó un equipo muy interesante, comandados por Ildefonso Guajardo, con Juan Carlos Baker en la parte de la negociación, pero tenían algo que no tuvieron cuando se negoció el NAFTA en sus orígenes, en el 94, antes del 94. El cuarto de junto, los cuartos de junto. Eso fue, yo creo que fue algo estratégico en esto. Bueno, porque los cuartos de junto, ¿quiénes lo conformaban? Empresarios, ¿no? Y los empresarios dándoles. Entonces es importante que en esta negociación, o en esta, si va a ser negociación, muchos dicen va a ser nada más una revisión. Yo creo que va a ser una negociación. Yo creo que sí van a tener que negociar desde algunos ámbitos. Los cuartos de junto, si los conforman, van a ser un soporte muy importante para el equipo negociador del gobierno. No sé ustedes qué opinan. Sí, efectivamente. Cuando se plantean toda una serie de iniciativas o estrategias vinculadas con revisión de aranceles, puede ser que lo hagas desde una perspectiva propia de tu país, ¿no? Pero tienes que entender que el comercio funciona hacia 2 o hasta 3 o más partes, ¿no? Que se pueden ver afectadas cuando tú planteas un ajuste a esas reglas o a esos aranceles de lo que estamos hablando específicamente. Normalmente tú puedes hacer un planteamiento, una postura, sin embargo, se tiene que revisar y van a entrar a la mesa los que le saben al tema, ¿no? Y los que van a analizar de fondo las implicaciones y los riesgos que pueden existir en mover, ajustar, aumentar o reducir en algún momento ciertos aranceles. Y ahí es donde viene esa segunda parte, ¿no? Donde se sientan ambas partes o las que estén relacionadas. No hay que olvidar que está Canadá también. Claro. Y ahí es donde van a decir y analizar, bueno, ¿cómo va a afectar si movemos aquí, si subimos a este producto o a estos productos, y de analizar qué impactos positivos o negativos pudieran haber, ¿no? Que es ese segundo round que le llamamos, ¿no? O esa parte donde ya va a entrar gente obviamente especializada y que podrá aportar y decidir y tratar de acordar pues realmente lo que sea lo más conveniente, ¿no? Considerando que también en algún momento le puede afectar a Estados Unidos. Así es.
Sí, es sumamente importante, como tú mencionas, ¿no? Esa parte donde el productor tiene que estar dentro de la negociación, no hay que brincarlos, porque podemos ser pues unos grandes negociadores, ¿no? De parte del gobierno federal y pues no tener conocimiento del tema. No sé, vamos a negociar algún tema agrícola de algún sector en específico y pues yo no tengo ni idea de qué se trata, no conozco márgenes de utilidades, de ventas y yo pues ahí autorizo un porcentaje de incremento y pues no sé qué tanto les va a afectar. Qué mejor que están ellos ahí y ellos puedan decir, bueno, sí puedo ceder tanto o no podemos, para que la negociación pues llegue a un buen puerto. Y lo que tú mencionas, Daniel, es muy, muy importante, porque fíjate que hay otro elemento de negociación, que uno es el arancel, pero también no perdamos de vista las medidas no arancelarias, ¿no? Y el tema, por ejemplo, yo escuchando un poquito el análisis del capítulo automotriz, que es en realidad el que más le está afectando a Estados Unidos y el que le está dando la piedrita en el zapato. Es una realidad, ¿no? Están hablando del software que utilizan los vehículos. Ese software se involucra con temas de información, de nube, de muchas cosas, ¿no? Entonces, para Estados Unidos ya lo está considerando un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el software de un carro sabe a dónde vas, qué tiempos, qué combustible, todo, ¿no? Entonces, ese software se va a una nube y esa nube, ¿quién la está manejando? ¿No? ¿Quién procesa esa información? Y acuérdense que Data Stage ahorita es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, para el vehículo que es de origen chino, pues esa información se va y se va para temas chinos. Entonces, si aquí estamos utilizando y hay información entonces te puedo poner como restricción arancelaria el tema de seguridad nacional. Y el software tiene que estar hecho, ya sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. ¿Qué le pasaría a eso a la industria automotriz china, ¿no? Que ya se está instalando en México, que piensa instalarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también juega un papel importante. Tú decías, oye, el productor tiene que estar, sí, oye, pues, porque yo sí puedo ceder a algún tema de aranceles, pero de restricciones, regulaciones no arancelarias. Sabemos que México tiene temas de normas oficiales importantes, ¿no? Pero también Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Entonces, yo creo que también van a ser elementos de negociación importantísimos. Raúl. Sí, totalmente. Fíjate, René, que cuando se hizo esa primera gran negociación y ajustes a lo que conocíamos como el Telecan, que luego ya cambió a TEMEC, uno de los aspectos que se marcó mucho en las negociaciones y en las revisiones más que nada fue precisamente los intangibles, ¿no? Las famosas licencias en aquel momento, ¿no? Exactamente. Que era mucho la preocupación, oye, usos de marcas, ¿cómo vas a usar la marca? Tanto así que se creó un capítulo específico para cuidar eso, ¿no? Que era precisamente la propiedad de las marcas, ¿no? Esos famosos intangibles que tienen valor, pero que no se consideraban en el simple comercio, ¿no? Ahorita lo que tú comentas, que es el manejo de la información, es un elemento que está en la agenda actual. O sea, como cualquier cosa que nosotros podamos utilizar, ahorita tú haces el ejemplo de los autos, pero cualquier elemento que utilicemos desde alguna aplicación en la casa, en el celular, ese manejo de la información, la pregunta siempre es, ¿qué pasa con esa información, ¿no? Y son elementos que van a entrar ahí, que se van a analizar y que van a marcar las nuevas reglas también del juego, ¿no? Como dice, oye, si la decisión va a ser, puedes traer tu carro, pero el software tiene que ser de aquí, para que nosotros controlemos cómo se va a manejar la información. Nacional. Claro, porque te va a bloquear el comercio en ese momento, porque no vas a tener los elementos para entrar, por un incumplimiento de un aspecto que, como bien mencionas, ya no es arancelario, ¿no? Sino es no arancelario, meramente de cumplimiento. Pues sí, es interesante porque está en la agenda ese manejo de la información, cómo se va a manejar. No, pues imagínate que si no, Daniel. Pues hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y algo muy importante, empezamos hablando de aranceles y ahorita ya no estamos hablando de aranceles, o sea, estamos hablando de temas no arancelarios que van a restringir el comercio. Ya no es la amenaza inicial, ¿no? Exactamente. Nos vamos a una breve pausa y continuamos. Síguenos en nuestras plataformas digitales, X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia aduanal.
experiencia que libera. ¿Buscas un socio confiable para tus operaciones de comercio exterior? 4 Agencia Aduanal es tu mejor opción en servicios aduanales y de comercio exterior. Contamos con presencia en las aduanas más importantes del país: Progreso, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Cancún, Subteniente López, Ciudad Hidalgo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nuestro equipo está compuesto por expertos altamente capacitados para manejar todo tipo de productos y regímenes aduanales, desde importaciones y exportaciones hasta regímenes especializados como depósito fiscal, tránsito internacional y maquila. Sabemos que cada segundo cuenta en el mundo del comercio exterior. Por eso, en 4 Agencia Aduanal, trabajamos para que tus mercancías crucen fronteras sin contratiempos, con seguridad y rapidez. Para nosotros lo más importante es tu tranquilidad. 4 Agencia Aduanal, experiencia que libera. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Mi estimado Raúl, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Y estamos platicando, ya platicamos un poquito del contexto internacional, sobre todo lo que más nos afecta, ¿no? El tema del Tratado de Libre Comercio. Hablamos mucho de Estados Unidos, hablamos un poquito más de Canadá. Digo, a veces se me olvidado de Canadá, pero hay que tener en cuenta que también es muy importante dentro del tratado, ¿no? Su opinión es el 33.3% de la fórmula. Pero bueno, vámonos un poquito al tema Yucatán. ¿Qué viene para Yucatán? Hemos estado escuchando por parte del gobierno del estado algunos anuncios importantes, ¿no? Algunos temas que yo creo que le vienen a dar solidez a la parte del comercio internacional de nuestro estado, de nuestra región. Y entendamos que nuestra región pues, es la que principalmente es la que mueve el comercio internacional sobre Quintana Roo y sobre Campeche. Correcto. ¿No? Pero yo creo que vienen muchas oportunidades. No sé cómo están percibiendo ustedes todos esos anuncios, todo lo que te dicen. Oye, por ejemplo, la ampliación del Puerto Progreso, ¿no? Esa ampliación de algunos kilómetros más, que te permita traer buques Mayor calado. de mayor calado, de mayor alcance. Pero tú para tener, acuérdense que en temas de logística, no la oferta genera la demanda. La demanda genera la oferta. Entonces, ¿qué estamos haciendo los que estamos dentro del comercio internacional, llámese empresarios, llámese en la parte de la formación, la parte del gobierno? ¿Qué estamos haciendo para que esos buques no solamente van a llegar porque te digan, oye, pues qué bueno, ya tienes un calado más amplio, ya puede llegar un gran Panamá, ¿okay? De tantos miles de teus? ¿Con qué se van a ir? Es correcto. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que sí, ahorita pues pudiese caer ese ejemplo que mencionas, ¿no? Que va a ser un poquito al revés, ¿no? Primero vamos a buscar la oferta para luego traer la demanda, ¿no? Realmente hemos visto obras, en el puente que están construyendo, creo que ya está terminado, no he ido por allá, el puente que va a evitar que los buques pues ya entren a ese pedazo del puerto Progreso, para que pasen prácticamente por arriba y directamente lleguen estás hablando del transporte terrestre. Del transporte terrestre, ¿no? Que pudiese ser una muestra de que efectivamente estos planes de crecimiento del puerto, tocando el tema que estamos hablando, pues que va a ser una realidad, y esto va a permitir que muchas operaciones ya se empiecen a venir por Puerto Progreso. Claro. Y pues va a ser una buena oportunidad. Sí, estás hablando del viaducto, ¿no? Que al final de cuentas es una idea que se concibió precisamente para desfogar un poquito este tema en Puerto Progreso, de la salida del transporte, que era muy complicada, ¿no? Sí, a pesar de que es una distancia muy corta, son unos pocos kilómetros, tú veías ese tramo, sí, todas las calles a la redonda, pues hay una gran cantidad de trailers y contenedores estacionados esperando que... Claro, porque nunca fue pensado así, ¿no? O sea, se construyó con la infraestructura del puerto que había de casas, comercios y todo, pero no fue pensado como un gran puerto. Entonces, hablando un poquito de que, oye, ¿qué está haciendo Yucatán? ¿Qué vamos a prepararnos? Tú dices ahora, ok, aquí ya estamos preparando un poquito la oferta para hacernos más atractivos hacia la inversión extranjera.
Que las empresas empiecen a mirar a ver a Yucatán y digan, ok, ya cuentan con la infraestructura para poder llegar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el trabajo, pues sí, es entonces ya de atracción de inversión extranjera, que lleguen nuevas empresas. ¿Qué tipo de empresas necesitamos en Yucatán? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hemos hablado del nearshoring y, oye, el nearshoring está a todo dar y lo están aprovechando más el norte, y el norte ya tiene una vocación industrial. El Bajío y el centro del país, obviamente, ¿no? Ya el Bajío lo que tiene es una gran integración de cadenas de suministro, eso es lo importante con ellos. Yucatán, al final de cuentas, tiene una vocación. Hoy por hoy es una vocación turística. Están hablando ya de empezar la industrialización del sureste a través de Yucatán, de traer nuevas empresas. ¿Qué tipo de empresas pueden llegar a Yucatán? Y pensando que este tipo de empresas son las que nuestros alumnos van de alguna manera a entrar y a trabajar y a desarrollarse y a fortalecer este esquema, ¿no? Entonces, ¿qué empresas pueden estar en Yucatán? ¿Tecnología? Podría ser. Se pensó en algún momento impulsar la rama tecnológica. No se ha logrado quizá consolidar. No olvidemos, la vocación de Yucatán por muchos años ha sido turismo y servicios, ¿no? Ese es casi 2/3 de su actividad económica, ¿no? Sin embargo, pues si hablas de crecimiento, desarrollo, empleo, tienes que buscar opciones más de industria, lo que tú comentas que es cierto, ¿no? Últimamente la tendencia que ha habido es a impulsar la inversión por esta vía. Hemos visto que se ha procurado en los últimos gobiernos estatales, se ha procurado impulsar a la inversión de producción, ¿no? A la parte de industria, producto terminado, ¿no? Es una tendencia que debe continuar, tiene que ser por ahí, precisamente para hablar de dar apoyo a la oferta de esos productos que utilizarían la infraestructura, ¿no? Se apostó a, por ejemplo, empresas como distribuidoras de Amazon, Shein, que son empresas que han agarrado mucha fuerza últimamente y que se les incorporó y ha sido parte de mucho incremento de la actividad de comercio exterior que ha habido en Yucatán, ¿no? Que es bueno, pero al final, bueno, es meramente distribución. Es meramente distribución. Hay que pensar en producción también. Se ha pensado en la parte de alimentos, la parte de bebidas, textiles, se le ha apostado también, hay inversión en maquila. Tendría que ser por ese tipo, sobre todo Yucatán, que tiene una vocación en la parte de alimentos, quizá de empresas que tienen ya ciertos mercados ganados, ver de qué manera apoyarlos para que incrementen su producción, por ejemplo, y abarquen nuevos mercados. Y ahí es donde entran los perfiles de aquellos que buscan esos mercados para incentivar esa oferta, ¿no? Exactamente. Daniel, por lo que está diciendo Raúl, no sé si tú lo compartes, yo creo que el tema del fortalecimiento de nuestras cadenas de producción internas, o sea, lo que Yucatán está produciendo, es lo que también le tenemos que apostar. El campo yucateco. Claro. No vamos a... Bueno, lo que siempre ha sucedido, ¿no? Sí. Y lo hemos comentado en las aulas de clases, ¿no? ¿Qué ha hecho México siempre? Lo mismo hace Yucatán. Exportamos prácticamente el producto agrícola tal cual lo cosechamos. ¿Por qué no lo procesamos y vendemos el producto ya con un valor agregado? Con valor agregado, claro. Exactamente. Valor agregado. Entonces, esa sería una de las opciones. Vamos a aprovechar lo que nosotros producimos, vamos a procesarlo y que tenga ese valor agregado y podamos tener un poco más de ingreso al momento de exportar esos productos. Sí. Y no solamente de ingreso, porque acuérdate que mientras menos valor agregado, tú entras a una competencia más abierta. Sí, con más competidores. Con más competidores. Entonces, pero sí, recuerdo hace algunos años, no sé si ustedes recordarán, es una aerolínea de carga, llegaba 5 veces a la semana, 6 veces a la semana y se iba retacada de productos agrícolas. Hoy esa aerolínea ya no puede volar. ¿No? Entonces, ¿qué se está lleno del campo yucateco? Entonces, yo creo que fortalecer, y ayer estaba escuchando un poquito el tema de la asignación de recursos y a la parte del desarrollo rural, el desarrollo del campo, se está asignando
doble de lo que se le asignó el sexenio pasado. Sexenio pasado. Es una gran noticia, es una excelente noticia. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a tecnificar? ¿Cómo se va a mejorar? ¿Cómo se va a formar recurso humano que quiere estar en el campo? Porque ese es otro gran tema ahí para discusión, ¿no? O sea, sí, nadie quiere estar en el campo. O sea, el precio que se está pagando por tonelada de producto está muy por debajo. muy por debajo. Entonces, la gente prefiere venir a la ciudad y buscar un empleo en lugar de estar en el Entonces campo. yo creo que hay que incentivar, hay que desarrollar, hay que formar, ¿no? Y esas son nuestras cadenas de valor. La industria textil, como tú bien decías, tenemos textileros en Tequit, ¿no? Tequit. La gran fábrica de guayaberas que tenemos en el sureste de México y algunos otros municipios. ¿Por qué no empezar a fomentar esa parte? ¿Por qué en el tema de industrias creativas? O sea, hay muchísimo por dónde empezar a fortalecer nuestras cadenas internas, ¿no? Para, pues, que esas empresas, que esta infraestructura, también la aprovechen las empresas yucatecas, no solamente las empresas que pudieran llegar. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Síguenos en nuestras plataformas digitales, X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia aduanal. Experiencia que libera. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues platicando, Daniel, Raúl, todos pues, los aspectos, ¿no?, que vienen para nuestro estado. Y comentaban algo muy interesante, el tema del valor agregado a nuestros productos, no solamente en el tema agrícola, muchos temas más. Yo creo que es ahí donde también nosotros como formadores de recurso humano valioso, como estos jóvenes, estas generaciones que ya salen a involucrarse en el comercio internacional, yo creo que ahí jugamos un papel muy importante, ¿no? Porque esto que nosotros estamos percibiendo y estamos analizando, estamos viendo, hay que transmitírselos, ¿no? Y darles los lineamientos hacia dónde va el Estado, hacia dónde van las oportunidades, dónde van a estar las oportunidades de crecimiento para ellos. Hoy tú decías, oye, pues un pequeño agricultor, ¿no? Sí, yo estoy exportando, lo que decías, ¿no? Y hoy sí, pues, ¿a quién le exporta? No, yo se lo vendo, fulanito lo manda. No hay un proceso, no hay una generación de marcas, como tú dices, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a involucrar. No solamente la parte técnica, operativa del comercio internacional, sino también la visión de cómo podemos apoyar e involucrar a la academia como un eslabón estratégico en la cadena de valor del comercio internacional, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el gran reto siempre para las instituciones, porque a veces dicen, no, pues sale chavo, no sabe nada, y no es cierto, los chavos salen bastante bien preparados, ya bien listos para estar. Que sí te hace falta una curva de aprendizaje, pero las curvas de aprendizaje te lo da la especialización o te lo da el tema que estés allá, ¿no? Que estés en la empresa. Pero hoy por hoy, y lo decía en el programa pasado con el doctor Guillermo, el gran ausente en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, el gran capítulo ausente fue el capítulo de educación. Nadie levantó la mano y dijo, oigan, si estamos unificando criterios para muchos temas, como el tema aduanero, como el tema de propiedad de marcas, como el tema automotriz y todo, ¿por qué la educación no la estamos unificando? ¿No? Son sistemas diferentes. Son sistemas diferentes, pero al final de cuentas, yo creo que ayudaría mucho a la región el tener un criterio unificado en el tema de formación académica. Entonces, si estamos hablando de estándares globales, pues vamos a estandarizarnos, ¿no? Globalmente, y vamos a adoptar lo mejor de ellos y que ellos adopten lo mejor de nosotros. Vamos a tener esa parte. Yo creo que no sé ustedes qué opinen. Es correcto. Fíjate que en los sistemas de integración, cuando hablamos de integración económica, un
después de lo que viene siendo el libre comercio y la integración aduanera y todo, viene la parte de la profesionalización, cuando se habla de que una persona que pertenece a un bloque de países determinado pueda desempeñarse profesionalmente en cualquiera de ellos, ¿no? Es correcto, como la Unión Europea, que tienen como que un sistema integrado de educación en el que pues un egresado de X país puede trabajar en cualquier otro porque tiene una validez reconocida dentro de ese bloque de países, ¿no? Actualmente los sistemas de educación, al menos hablando específicamente de México, Estados Unidos, Canadá, pues no tienen esa integración. Realmente no, podrías hasta decir, no tiene validez mis estudios, no tienen validez en estos países. Y hay que hacer una especie de certificaciones, todo para que tenga validez. Podría ser un tema para pensar, ¿no? Es decir, bueno, si ya estamos en esta integración de comercio, pues lo que sigue es pensar en una integración educativa, ¿no? Que los sistemas, aunque no sean quizá al 100% iguales, tengan elementos incorporados que permitan tener unos criterios de validez aceptados, ¿no? Entre los Sí. Bueno, y en el tema de comercio internacional, creo que sería un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque pues las operaciones aduaneras que se hacen aquí en Estados Unidos y en Canadá, hablando del bloque, pues prácticamente es igual. O sea, no habría mucho que cambiarle, ¿no? Sí. Obviamente sería algunas pequeñas adecuaciones por pues prácticamente las normatividades internas de cada uno de los países, ¿no? Pero si se pudiese hacer. No, y si te vas hacia el tema de las negociaciones, pues las negociaciones son básicamente las mismas. Son las mismas. Pensando en los intereses del bloque, ¿no? Exactamente. Del bloque, claro. Exactamente. Entonces, ese yo creo que... Digo, ¿cómo le apostamos a eso? Y aquí abriría otra puerta, en el sentido de que, pues quizás el recién egresado en las licenciaturas de comercio, de negocios, cuando entra al campo laboral, su primera queja es que el salario es muy bajo. Exactamente. Entonces, habría otra oportunidad para que tengan la posibilidad de tener pues un salario más atractivo, ¿no? Ya fuera del país y poderse profesionalizar, tener más expertise y pues si decides regresar, claro, pues tener un mayor éxito, ¿no? Aquí claro. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, Daniel. El tema del salario, ¿no? Hoy por hoy, temas de profesionalización, temas de capacitaciones son importantísimas, pero no van alineadas a un tema salarial. Sí, yo creo que es un poquito ahí el reto, ¿no? De la empresa, sobre todo de la empresa que está involucrada en mercados globales. Y hablábamos del reto de los perfiles globales, los perfiles profesionales globales, ¿no? Pues una integración es lo que te lo va a dar. Es correcto. ¿No? Una integración es lo que te va a permitir. Y hablando un poquito entonces, y retomando un poquito las oportunidades que tenemos con nuestros jóvenes que están saliendo de nuestras escuelas, ¿cómo ven ustedes ese futuro para ellos aquí en Yucatán? Mira, fíjate, René, que al menos, nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Yucatán, una visión que hemos visto que tiene la actual administración es enfocado precisamente a esta internacionalización del estudiante, ¿no? Que a veces en papel es rápido ponerlo, ¿no? Sí, pero sí, tienes que tener todo para empezar, la visión y cómo trabajar ese proceso. Y fíjate que se han hecho algunos esfuerzos, algunas actividades que van en función de abrirle la mente al estudiante en cuanto a eso, ¿no? Decir, mira, se está trabajando mucho en vinculación de cursos compartidos, se está trabajando un proyecto que va a llevar su tiempo por las cuestiones de que hay que abrir un poquito la mente, pero está pensado las famosas dobles titulaciones, que van a ser una realidad en el corto plazo, ¿no? Y que se va a tener que construir ese perfil del profesional en ese esquema, ¿no? Pensando en que pueda adaptarse no solo en su ciudad o su región, ni en su país, hasta en otro país. Así es. Bueno, y de hecho, no va a dejar mentir Raúl, tenemos muchos casos de éxitos en la universidad. Tenemos muchos egresados de específicamente de la licenciatura de Comercio Internacional que andan en Asia, andan en Europa y la andan rompiendo los chicos. O sea que prácticamente eso pues demuestra que sí se puede. Sí, claro. Y parte de lo que nosotros trabajamos también en Ingenio, en el Instituto
Instituto Generador de Negocios Internacionales, es eso lo que ustedes dicen, cómo vamos a empezar a encajar estos procesos internacionales para nuestros alumnos con empresas, a través de vinculaciones, a través de alianzas, a través de estrategias, ¿no? A través de la doble titulación, a través del tema del dominio del idioma inglés, que es importantísimo. Tiene que ser. Sí. Tiene que ser, Tiene que ¿no? ser. Entonces, hay muchas cosas que estamos trabajando. Ya nada más nos queda un minuto, se nos fue rapidísimo el tiempo. ¿Algún mensaje de despedida, mi estimado? No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues feliz año a todos y que sea un año muy, muy próspero, ¿no? Este 2025 que acabamos de iniciar y como dices, el tiempo fue súper corto. Sí. Mismo rol. René, rapidísimo, agradecerte pues siempre el querer conversar de estos temas que nos encantan. Un excelente inicio de año para todos y pues ya sabes, nosotros siempre dispuestos a seguir hablando de estos temas que nos apasionan. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como dicen mis invitados, que sea un año exitoso. Les mando un fuerte abrazo a todos los estudiantes de la Facultad de Economía, en particular de la carrera de Comercio Internacional. Ahí estamos a sus órdenes. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa de Libre Comercio. Esto ha sido todo por hoy, pero nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir platicando sobre el fascinante mundo de los negocios internacionales. Contenido y conducción, René Pedrera. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal. Experiencia que libera.